Buenas noches. Bienvenidos a Hora Clave. Si hay una solución para aerolíneas, la vamos a encontrar esta noche, acá. Pero antes, en 2 minutos, la historia de aerolíneas, desde que nació hasta la crisis actual. Los 50 años de Aerolíneas Argentinas. Por decreto número 26.099, del 7 de diciembre de 1950, se crea la empresa del Estado Aerolíneas Argentinas. Desde 1950, Aerolíneas Argentinas tuvo la exclusividad del aerotransporte internacional. A 1962, solo llegan 4 empresas que operan con apoyo económico estatal: Aerolíneas Argentinas, LADE, Aerochaco y Austral. A partir de 1975, Aerolíneas Argentinas ha declarado públicamente haber nivelado su balance, no precisando del aporte del Tesoro Nacional para subvenir sus gastos de explotación ni para la adquisición de material. Hace 10 años, cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas, era una empresa eficiente, segura y rentable, que tenía 30 aviones propios, una importante red de servicios, su propia operadora turística, su propio servicio de comida y un taller de mantenimiento en Ezeiza, que era el único en el mundo al que la fábrica Boeing autorizaba a hacer su inspección anual. Además, la empresa contaba con un centro de capacitación y mantenimiento en el que había 3 simuladores de vuelos. En 1990, el ministro Roberto Dromi privatiza Aerolíneas Argentinas, otorgándosela a un grupo encabezado por Iberia. En 1991, surgen incumplimientos en los desembolsos comprometidos por Iberia. En 1994, Iberia, junto con bancos españoles, capitaliza Aerolíneas. El Estado se queda con el 5%. Cavallo cede la acción de oro que da derecho a veto. En 1996, Iberia traspasa parte de su participación al antecesor de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales, y a los bancos Merrill Lynch y Banker Trust. En 1998, American Airlines compra el 8% de Aerolíneas y se queda con el gerenciamiento. En 1999, tras un año de actuación y un balance de Aerolíneas con 240 millones de pérdida, la SEPI desplaza a American de la gestión. En 2000, se firma un acuerdo para salvar Aerolíneas. La SEPI capitalizaría 650 millones de dólares. El Estado argentino pondría 32,5 millones. Se dijo que no habría despidos. La empresa tiene una deuda de 847 millones y perdió la exclusividad de los vuelos internacionales. Aerolíneas Argentinas, alto, mucho más alto, siempre más alto. Juan Papalardo, usted está con Cirielli en el gremio de APTA y otros técnicos, y parecen los malos de la película ustedes, porque parece que los demás gremios están dispuestos a acordar, el plan director de la SEPI, el gobierno argentino también, el gobierno español también, y ustedes no. Yo después de ver el spot que acabamos de ver todos, me pregunto si alguien puede creer que los responsables de este desastre son los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Evidentemente, la opinión pública, todo el mundo, el país sabe hoy quiénes son los responsables, dónde están, cómo se llevaron el dinero, cuándo se lo llevaron. Es a ellos a los que habría que exigirle que dejen la empresa como la recibieron en el 90, libre de deudas y con activos millonarios, edificios, simuladores, aviones propios. Más allá de la diferencia que podamos tener los gremios dentro de las empresas, se está tratando de llevar el conflicto al ámbito laboral, y esto nadie puede negar que no es así. El problema de Aerolíneas Argentinas y Austral es un problema de gerenciamiento, de administración fraudulenta,
de vaciamiento sistemático, de delito de acción pública contra el Estado argentino. Por eso, la única solución que vemos nosotros es la intervención de los más altos niveles políticos, en este caso el presidente, porque a juzgar por lo que nosotros estamos viendo, es la única salida que le queda a la empresa. Hay sobradas causas y herramientas, el gobierno tiene herramientas de todos tipos, políticas, legales, para dejar que los españoles sigan operando a aerolíneas y tal vez buscar un aliado estratégico para hacerla realmente funcionar. Los trabajadores estamos dispuestos a soportarla porque queremos en la empresa, pasamos muchos años ahí adentro, no queremos perder nuestra fuente de trabajo, simplemente queremos marcar la diferencia. Los reales culpables, acá hay como nos confundimos entre víctimas y victimarios. Nosotros somos las víctimas y los victimarios son los españoles, con los cómplices nacionales, que permitieron que Aerolíneas llegara a lo que llegó hoy, casi a la crisis, a la quiebra, está a 1 milímetro de estrellarse. Si no hay una maniobra violenta de salvataje, puede quebrar en cualquier momento. Yo en verdad tengo una visión de seguimiento de lo que fue todo ese proceso. Fui diputado de la Nación en el 90, recuerdo haber luchado mucho para que esta privatización muy mal hecha pudiera, digamos, reconsiderarse en el tiempo oportuno, que era en sus inicios. Es cierto que hubo complicidades nacionales, también es cierto que hubo administraciones que provocaron este vaciamiento, pero eso no nos da vida a la empresa. Por eso yo en la mesa lo que pongo es que este gobierno que heredó este conflicto puso todo su poder de gestión al servicio de resolverlo. 2 ministros viajaron a España, se juntaron con las más altas autoridades, extrajeron de esta discusión y de este clima más dinero que el que se había comprometido en octubre del año pasado. Y me parece que lo que tenemos que tratar, con todo el respeto que merece la actitud de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en intentar hacer una defensa enfática de una empresa que es un emblema nacional. Yo recuerdo hace un tiempo atrás fuimos con el presidente de la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones, Natale, demócrata progresista, a hablar con el embajador de España. Yo le decía que tocar aerolíneas era tocar una fibra muy sensible del pueblo argentino, era cómo afectar en términos futboleros la imagen de Maradona, con todo lo que sabemos que es Maradona en términos humanos, pero en términos futbolísticos estuvo un emblema del fútbol argentino. Bueno, Aerolíneas Argentinas es un orgullo de la nación, era un signo de dignidad nacional porque era su empresa de aeronavegación que surcaba todos los cielos y todos los países, era un poco los ojos de los argentinos en distintas naciones y era la presentación, la tarjeta de presentación de un país que quería competir. Yo creo que tanto Papalardo como usted estamos hablando de la leche derramada, ¿no? No, por eso digo, ¿cómo se sale yo de esta? lo que digo soluciona el es problema? que me da la sensación de que si no se mezclan actitudes y se busca convergencia, y se busca sinergia, se busca una acción común, porque no puede ser que haya gremios que hayan entendido el proceso y acompañaron el proceso con un gesto de voluntad política extraordinaria, no porque los dirigentes gremiales todos estuvieran de acuerdo, sino porque sus trabajadores en la asamblea se expresaron de determinada manera y esa representación se volcó en un acta acuerdo con determinados compromisos y hay otros que no lo hacen. La pregunta es, ¿hace bien la CEPI de pedir que todos los gremios estén de acuerdo? ¿Es parte de la solución del conflicto que todos los gremios estén de acuerdo? Parecería que sí. En consecuencia, me parece que hay que buscar un escenario que sea menos confrontativo, por lo menos entre los dirigentes gremiales responsables de la búsqueda del consenso, y sentarse a consensuar. Cirelli, que yo lo conozco porque hemos estado en más de una batalla parlamentaria en su momento, me parece que tendría que poner su voluntad política gremial también al servicio del conjunto de cada uno de los dirigentes gremiales que algo dejaron en el camino para procurar darle viabilidad a la empresa. Está la plata, si esa plata alcanza, es un análisis para hacer,
está la voluntad de continuidad, está la posibilidad de venderse a un operador, con lo cual en un estado de paz es posible convocar otro operador que venga a capitalizarla, mejorarla o incorporar capital de alguna de las empresas que son eficientes en el mundo. Parece que hay que buscar un mecanismo que no sea la angustia de que mañana se termina Aerolíneas, de que todo se convulsiona y que en ese contexto, digamos, haya alguno que quiera especular sobre esa situación, ¿no? La pregunta es ¿por qué deberíamos creer que las mismas personas que nos llevaron a este estado de cosas hoy nos van a sacar del mismo? En las conversaciones que se mantuvieron en España, álgidas conversaciones, se le preguntó a la CEPI, si nosotros accedemos a los pedidos de ustedes, ¿qué garantía dan de operación de la empresa? No podemos darla. Esa fue la respuesta. Esto no salió a la luz, formó parte de las conversaciones. Los españoles no garantizan la operación de la empresa, es más, responsabilizan al gobierno por no haber cumplido al 100% con el acta firmada el 13 de octubre. La ministra Bullrich ha llevado un paquete de medidas firmadas por el presidente, pero los españoles no están satisfechos con eso. Están reclamando que el gobierno nacional limite en un 20% las frecuencias de las operadoras extranjeras en su entrada a la Argentina. Esto es decir, realizar o rehacer los convenios binacionales con todos los países para que las empresas entren un 20% menos. Imagínense, con el ansia que está queriendo entrar las megatransportadoras norteamericanas, ellas pugnan por cielos abiertos, desesperadamente, ¿cómo va a ser el gobierno para plantársele a ese poder económico y decirle, no, ustedes en vez de entrar 10 veces por semana van a entrar 8 veces por semana? Es una utopía. El plan está hecho para que se caiga, como pasó en Viasa, en el 97. Es la misma temática. Y eso de que los trabajadores deberíamos poner otro tipo de cosas, con el sindicato de APA y AAA hemos elaborado alternativas realmente viables. Nosotros hicimos un plan en conjunto, contratamos a una consultora internacional al mando de Randolph Babbitt, el hombre que salvó a United Airlines de la quiebra en el 94. Lo contactamos, unimos fuerzas y se hizo un plan a medida de las empresas. El plan fue llevado a España, se le presentó al gobierno, no tuvo consenso, era inviable, estaba mal hecho, no podía hacerse. O sea, ya no nos quedamos en la protesta. Ustedes problemas de APTA, de Cirielli y suyo, Papalardo, es que no le creen a la CEPI. Jamás, exactamente. Punto. Es más, exactamente. Uno hace un contrato con una persona con la cual uno no tiene confianza. El acta del 13 de octubre, entre otras cosas, decía que no iba a haber despidos. Pero me perdonás, Papalardo. En la época que estos conflictos iban suscitando, yo recuerdo, porque lo citamos a un tal Menem, que era, creo, sobrino de Menem o algo así. Abdo Menem. Menem. El director el representante del Estado en el venía a la Hoy comisión hicimos de privatizaciones a Hoy la un Cámara escrache. de Diputados y decía que nada se podía hacer. Y el gobierno no se inmiscuía de ninguna manera en los últimos 4 o 5 años, el gobierno de Menem me refiero, no se inmiscuía en esta cuestión, no intervenía ni como arbitraje, no gestionaba, no se posicionaba frente a los reclamos. Y sin embargo este gobierno se posiciona, gestiona, se mete, busca, procura, mira estrategias, quiere juntar a todos y lo denuncian cómplice de este vaciamiento. De la voz de algunos dirigentes gremiales surge que es cómplice de este vaciamiento. Yo pregunto, parece que hay que hacer una distinción. Yo no vengo de abogado del gobierno ni de abogado de la CEPI, vengo como diputado de la Nación que estuve preocupado. Acá están todos los pedidos de informes, pedidos de interpelación, distintas notas que hemos cursado, distintas acciones que hemos realizado, incluso con el embajador de España, los distintos embajadores que se fueron dando, preocupaciones el problema que es hemos que planteado. si Me lo que parece dice que hay- Papalardo expresa la realidad, si usted no le tiene confianza a la contraparte, No, pero está muy bien. por más que le firme 17 páginas, pero Mariano, está no muy puede bien, haber arreglo. pero ahora quien puede. se mete en Porque si esto- usted cree que prometan lo que le prometan, Se está metiendo el gobierno argentino en esto, es decir, está metiendo las manos el gobierno argentino. Es como si mañana Fiorestone cerrara si no y se confían en la metiera CEPI, la por lo menos cuestión confíen en el pero gobierno claro, argentino. que es el ¿Ustedes que está confían en el poniendo gobierno todo su argentino? poder de gestión al servicio de esta solución. Perdón, Baila. Los españoles dijeron en el 90 que Aerolíneas iba a ser una aerolínea de primer nivel, con aviones de última tecnología, con un centro modelo de mantenimiento. Es la publicidad de Clarín del año 90. No lo cumplieron. No cumplieron la inversión, sistemáticamente no fueron haciendo eso. El 13 de octubre firmaron un acta que también incumplieron. El Ministerio de Trabajo se demora en poner en el ruedo una conciliación obligatoria a raíz de un paro por el despido de 500 compañeros. Tampoco respeta la conciliación. O sea,
han incumplido sistemáticamente todos los acuerdos. Esto es, lamentablemente, nosotros hemos recopilado la historia de Viasa y pasó exactamente lo mismo. En Viasa, el chivo expiatorio fueron los pilotos, que inclusive se habían venido a negociar algunos puntos, fueron el gremio más reticente, empezaron a negociar algunos puntos, igualmente la cerraron, porque la meta era apoderarse de las rutas, y finalmente lo hicieron. El tema Ahora es que... perdieron mucha plata en el intento, ¿eh? Es decir, ellos perdieron plata también. Sí, perdiendo. Los españoles Sí. perdieron plata, ellos dicen que depositaron algo así como 1.800 millones de dólares en estos 10 años. Ahora lo que no dicen es que vendieron activos por 1.000 millones de dólares en bienes que tenía la compañía. Lo que no dicen es que al levantar todas las rutas intereuropeas, esto le generó la posibilidad de distribuir los pasajeros argentinos por toda Europa y eso le genera una rentabilidad promedio de 70 millones de dólares anuales. No dicen tampoco que también se quedaron con rutas de Latinoamérica, con las mejores rutas a Brasil, en una quinta libertad que existe con Brasil, que se quedaron con la mayor cantidad de pasajeros de Buenos Aires a San Madrid. El vuelo de aerolíneas lo ponen en un horario totalmente improductivo y se quedan con los mejores horarios para el vuelo Iberia. O sea que si lo depositaron o si la pusieron es porque también la sacaron por otro lado. Siendo muy benévolo, a lo sumo no pusieron más que lo que sacaron por otro lado. Ahora, Y creo sin que embargo, en ese cálculo sacaron más de lo que pusieron. sin embargo, su gremio no tiene la misma posición que la de APTA. No, yo creo que hay una confusión muy grande en toda la opinión pública, en los medios a veces. Yo creo que nosotros tenemos los 7 gremios, una misma estrategia. La estrategia es que la empresa siga volando, que la empresa siga creciendo, que dé fuente de trabajo a los 7.000 trabajadores. Siga creciendo es un decir, Sí, ¿no? Bueno, o que pueda llegar a crecer. Que pare de crecer. O que pare de crecer. crecer. Pero que siga volando, fundamentalmente, que siga volando y que sea la fuente de trabajo de 7.000 personas. Esa es la estrategia. Las tácticas que nos damos cada uno de los sindicatos pueden ser diferentes. Nosotros entendimos que una manera de garantizar estabilidad laboral, que hoy es una de las situaciones que más lamentan y que más preocupa a la población argentina y obviamente a los trabajadores aeronáuticos, se garantizaba discutiendo adecuación de algunos puntos convencionales. Ahora, lo que queda muy claro, y vuelvo a repetir, creo que representando al conjunto de los trabajadores de los 7 gremios, que nadie cree que el plan director sea un plan que le sirva a la empresa para sacarla de este conflicto económico-financiero que tiene. A mí lo que no me cierra es esto, Basteiro. Si los 7 gremios creen que el plan director es un engaño, Sí. ¿por qué no toman toda la actitud de APTA? Porque hay una necesidad de, primero, encontrar una alternativa. Si a mí vienen y me dicen que el Estado se hace cargo de la empresa, salgo con la bandera como el primer abanderado de que el Estado se vuelva a hacer cargo. Si me dicen que incluso aparezca algún empresario argentino que quiera invertir y que quiera tomar la compañía, bueno, ahí hay una alternativa. Tengo una alternativa que podría jugarla, me gustará más o menos, pero tengo una alternativa. O que venga Delta o que venga un operador extranjero, tengo una alternativa. El problema es que acá no tenemos alternativa y lo que estamos haciendo es ganando tiempo hasta conseguir ese interesado que pueda suplantar a la CEPI. La diferencia entre ustedes dos sería no de fondo, sino que ustedes querrían estirar un poco más la piolita, a ver si sale algo, y ellos ya no. Mariano, lo que decía Basteiro, Sería así. Delta, en su momento cuando nosotros elaboramos el plan Restaurar, un verdadero plan de crecimiento de la empresa y de expansión, Delta era un aliado estratégico nuestro. Fuimos desoídos. Hoy Delta es competencia. ¿Cuándo van a escuchar a la gente? Delta estaba con nosotros. Hoy Delta vuela 1 o 2 veces por día. Y ya Así que ustedes no son unos estatistas enloquecidos. No, para nada. Nosotros lo que queremos es conservar la fuente de trabajo, nada más. Lo que pasa es que no pueden pedirnos a nosotros más de lo que ya nos pidieron. En el año 91, bajo otra conducción, nuestro sindicato ya flexibilizó su convenio. O sea, la piedra filosofal no es más ajuste, más ajuste. Aerolíneas, el plan director, acaba de levantar, antes de ayer, 2 escalas, Jujuy y Santiago del Estero. Quiero que alguien me explique cómo va a crecer Aerolíneas si no tiene aviones, si no tiene edificios, si no tiene inversión genuina. Porque la famosa capitalización de 650 millones que ellos dicen haber puesto son dibujos contables. No hay dinero, no hay dinero. Ahora, una pregunta. Ciudadano. Sí, vamos a escuchar a un ciudadano español. José Sacristán, hoy hablé por teléfono con él. El actor. Estamos asistiendo indudablemente al despliegue y al desarrollo de un capitalismo brutal y salvaje, donde la ley del más fuerte se impone de una manera, vamos, despiadada,
Y conste que cuando señalo al más fuerte no estoy señalando en este caso concreto a una de las partes, porque hay una forma de fortaleza desde la debilidad. Me explico. No hay inocentes, sin más. Me da la impresión en este problema. No hay inocentes argentinos en este problema. Me da la impresión de que alguien, de una manera u otra, ha cedido unos ciertos derechos de primogenitura por algún que otro plato de lentejas. Y estamos bastante ajenos, los unos y los otros, de los manejos que en ciertas instancias y en ciertas esferas se viene haciendo con el trabajo, el sudor y el esfuerzo de la gente. Cito esto a título de impresión, como decía antes, que no hay inocentes sin más entre vosotros, que alguien de una manera u otra, o alguienes, seguramente de una manera u otra, ni tuvieron en cuenta, ni estudiaron, ni les valía la pena, seguramente, considerar los daños o perjuicios que iban a sufrir unos cuantos compatriotas. De cualquier manera, el análisis que yo hago lo hago siempre desde una posición de hombre de izquierdas, y no me gusta lo que está ocurriendo en el mundo. No me gusta lo que está pasando con la globalización, con las tendencias masificadoras, y donde efectivamente cada vez está más claro que los ricos son más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Ha habido que echar mano de un economista, ¿no? Todo está en manos de los putos peseteros, y eso es lo que a mí me ocurre en Argentina, en España, donde diablos quiera que ocurra. Me parece aterrador. Ojalá esto se solucione pronto, por supuesto que ojalá nadie tenga que sufrir, por supuesto, ver en peligro su puesto de trabajo y el sueldo que se gana, con el que se gana la vida, y que los especuladores y los trapisonderos puedan ser desenmascarados y neutralizados y puestos a disposición de quien corresponda. Hay llamados de todos los colores. Acá seleccionamos dos de Palermo, dos palermitanos. Claudio de Palermo dice: Aerolíneas fue vaciada como lo fue el país. La culpa no es de los españoles, que hacen su negocio, sino de los argentinos que se lo permitimos. Y Eduardo, también de Palermo, dice: el personal de Aerolíneas también es responsable, porque usó la línea como un ministerio público, viajando por el mundo y haciendo contrabando. Ciudadano Pinedo. Al principio del programa, Rondona decía que si había una solución, aquí se iba a encontrar. Yo antes de venir al programa, la verdad que no entendía demasiado bien cómo podía ser la misma pregunta suya, cómo podía ser que casi todos los gremios estuvieran de acuerdo con una solución y un gremio no estuviera de acuerdo, y esto no se pudiera llegar a algo que no fuera la quiebra de Aerolíneas. Y por lo que oigo en la mesa, después de haber oído durante varias semanas que Aerolínea quiebra dentro de unas horas, la sensación que tengo es que lo que va a pasar es que va a quebrar Aerolíneas, porque lo que dice el representante sindical es que no le gusta quién es el dueño de Aerolíneas y la forma en que lo va a manejar en el futuro, que habría que cambiarlo por otro. Pero digo, esto me parece son decisiones que tiene que tomar un gobierno, no un gremio, porque si eso es lo que están discutiendo, nunca se van a poner de acuerdo con los españoles sobre ese tema. De modo que si la discusión está en ese punto, en que un gremio quiere elegir a ver quién va a manejar la empresa, me parece que la empresa, mientras tanto, como dice Bailac, va a quebrar. Y entonces no va a haber ni gremio, ni españoles, ni ninguna otra cosa. Más allá de los juicios que se les hagan a los españoles, yo creo que hubo un vaciamiento. No sé si hubo delitos, no soy un penalista. Me encantaría, eso sí, que para adelante todos los funcionarios o empresarios supieran que si se hace una cosa como la de Aerolíneas tienen que ir presos, porque lo que ha pasado es una cosa que no tiene calificativo. Pero hoy, bueno, en esta mesa... Puede decir, si hay quiebra puede ser fraudulenta, ojo. Puede ser fraudulenta. Se puede ir preso por una quiebra fraudulenta. Ok, pero... Ninguno queremos que haya quiebra, pero quiero decir, si la hay, alguien puede ir preso. Pueden ir presos, puede ser que haya habido delitos. Pareciera como que hubiera habido, diría yo. Incluidos de algunos funcionarios argentinos, probablemente. Pero, digo, esto me parece que no es lo que debería estar en discusión. Lo que debería estar en discusión es cómo se hace para salir de esto, para que la empresa funcione. Si no, estamos hablando del vacío. Como ciudadano estoy bastante asombrado, la verdad. Yo pregunto si alguien paga, si usted paga la tarjeta de los consumos de su vecino, seguramente no lo hace. Usted paga sus consumos, sí. ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que pagar los trabajadores la gran fiesta que hubo de vaciamiento, donde hubo gente vestida de jaquet, caviar, mujeres hermosas, autos deportivos?
Nosotros los trabajadores no participamos de esa fiesta, No. de esa debacle. Hoy tenemos que pagar nosotros los platos rotos. ¿Pero por qué tienen que pagar los platos rotos? ¿Por qué? Porque nos piden a nosotros un sacrificio que ya hicimos durante 10 años. Si todo el mundo sabe quiénes son los responsables, ¿por qué no tocar a los responsables? La mesa de trabajo se pone... Porque no estamos discutiendo quiénes son los responsables. Seguramente estamos de acuerdo en quiénes son los responsables. Pero lo que estamos tratando de discutir, por lo menos a muchos ciudadanos argentinos, que creo que deben pensar como yo, que les gustaría que Aerolíneas no quiebre mañana, lo que sería bueno discutir es cómo hacemos para que no quiebre mañana. Ahora, si vos le decís, Sepi, váyase porque no le creo, usted es un delincuente, qué sé yo qué, y es el Estado español, no creo que vaya a haber ningún acuerdo. Se está garantizando la quiebra. Es que nadie duda de quiénes son los principales responsables. No. Por eso, repito que existen sobradas herramientas. El gobierno tiene muchas herramientas cuando se pone una meta final, logra usarlas, logra desplegar todas sus herramientas. Y podría sacarles, dejar que los españoles dejen, o sea, que se hacen en la operación los españoles, y buscar una salida como la teníamos nosotros en su momento, con otro socio estratégico, con otro Palardo, inversor. El problema es el siguiente, en el estado de enfermedad que se muestra en el debate vinculado al tema de Aerolíneas, me parece que nosotros tenemos que utilizar todos los tiempos de vida posible que tiene la empresa para poder operar y tratar de contener una estructura que sea viable cualquier alternativa posterior. Entonces, ¿quién piensa? Hay algunos que piensan hay que reestatizar Aerolíneas. El gobierno ha dicho no se puede reestatizar Aerolíneas, se necesita un dinero que hoy no existe, la Argentina no tiene otra vez para tomar esta empresa y manejarla desde el Estado. O sea que es una operación para el que piensa en esto difícil de concretar. El dinero está. Quizás a lo sumo se gasta en otras cosas, se concentra en los grandes grupos económicos. No está la voluntad política, no está la voluntad política, no está la voluntad política. Un poquito más profunda que yo diría que hoy, si vos vas a buscar el Estado Nacional 360 millones de dólares, no está. Aerolíneas pierde hoy más o menos 300, 350 millones por año. Porque está mal administrada. ¿Y dónde están los 350 millones? No, pero está mal administrada. Esta empresa pierde 30 millones por mes aproximadamente, porque hay una administración que ha perdido rutas, ha perdido usuarios, ha perdido clientes, ha hecho contratos para alquilar aviones leoninos completamente, pagándolo el doble de lo que lo paga cualquier aerolínea en el mundo, ha tomado créditos a unas tasas financieras que ni el más tonto inversor podría llegar a hacerlo. Entonces hubo un montón de sumas de situaciones que hace que hoy pierda 30 millones de dólares. Bien administrada, la actividad aerocomercial, reconozcamos que es un mercado difícil, es un negocio con una muy alta necesidad de capital, con una baja rentabilidad, un 2% es una muy buena rentabilidad para una empresa aérea. Entonces hay que saber administrarlo muy bien. Lo que ustedes proponen, a ver si entiendo bien, es que el Estado retome, le diga a los españoles, muchachos, adiós, me quedo con Aerolíneas. No, yo no digo que, digamos, ojalá lo hubiese podido retomar. Yo creo que no es que no haya plata, no hay voluntad política para dar ese paso de volver a tomar una empresa aérea en sus manos. Es probable que eso quieran los españoles también. Creo que el Estado antes de tomar ese paso debería sí regular la actividad aerocomercial, que está totalmente desregulada, es la única actividad de servicio público que está desregulada. No, después no es verdad. es la única actividad de servicio público. El gas, la luz, por lo menos de los que se usan usualmente el teléfono, tienen tarifas acordados entre el gobierno o el ente regulador y las empresas. Acá, digamos, se liberó completamente los servicios, las tarifas, hizo que hubiese una competencia muy loca, muy desigual, y que hoy estén en crisis, no Aerolíneas y Austral, porque ese es el otro tema. Aerolíneas, Austral, está en crisis LAPA, está en crisis Dinar, está en crisis Aerowings. Las tarifas de cabotaje no son tan baratas, me parece. Son las más baratas de Latinoamérica, pero muy baratas con respecto a lo que es Brasil, o muy baratas con lo que es respecto a Estados Unidos. No sé. Lo puedo asegurar. Son las tarifas más baratas de América. Eran muchísimo más baratas, se han duplicado los valores. A partir de un acuerdo de empresa. Porque era más barato viajar en avión que en micro. Se resuelve el problema de Aerolíneas porque hoy se han triplicado los valores de la tarifa en el mercado. Pero así todo sigue siendo barata, sigue siendo mucho más económica. Hoy la afectación hacia el usuario es tanto por lo que significa el conflicto de Aerolíneas en sí mismo, que afecta a cualquier argentino, sino que quienes somos usuarios de aviones hoy nos vemos motivados a pagar tarifas mucho más altas que la que pagábamos hace un mes y medio atrás. Pero si hace un mes y medio atrás te convenía viajar en avión y no en micro. Si la tarifa del micro era más barata que la del avión. Pero era barata. Tenemos un llamado telefónico. Oscar, buenas noches. Estamos muy apurados de tiempo como de costumbre, pero hasta un minuto le doy encantadísimo, Oscar. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, doctor.
Yo estoy escuchando su programa y lo que obviamente todos lamentamos lo que está sucediendo, pero todos tenemos que saber que este problema es un problema, se ha llevado a un nivel de problema político. Lamentablemente se pone en el medio a todo el personal, yo le hablo como empresario, desde ya le aclaro. Lamentablemente en este caso al personal se lo pone en el medio en una discusión que no debiera de ser así. Tendría que discutirse todo a nivel empresario. Obviamente los empresarios en este caso no tienen nombre y apellido, por tratarse de Estado y de Estado. Pero mi opinión personal como empresario de aviación, le digo que es muy lamentable que se use a la gente trabajadora. Es un tema que no debería estar discutiéndose en este caso. Es decir, usted lo que dice, Oscar, que los que pagan los platos rotos son ellos. Lamentablemente se ha llegado a este extremo. Es muy lamentable. Yo he sufrido mucho con los gremios, le digo con toda franqueza, pero en este caso los gremios están en el medio y no debería de ser así. Esto se debería de discutir a nivel empresa y Estado. Y todo ha sido un envoltorio político, no cabe duda. Gracias, Oscar. Buenas noches, gracias a usted. Buenas noches. Este es a favor de ustedes. Está a favor, un empresario está a favor. No es normal, digamos, sí. ¿no? Bueno, ¿sabe por qué? Porque no son el gremio de él. Y por eso no son. Yo creo que estaba mirando las otras imágenes y creo que lo que realmente hay que marcar en este tema de Aerolíneas Argentinas es cómo la gente, cómo los trabajadores han salido a defender la empresa, cómo se han movilizado en la última semana. Nos hemos movilizado a través de nuestro sindicato que abrimos o levantamos el primer... que los trabajadores de aerolíneas aman la empresa. Eso está muy claro. Yo como viajero de aerolíneas le puedo decir que cada vez que estoy con ellos y que estoy en el avión... Y pese que hace un mes que no cobramos... los pilotos, hay un amor por aerolíneas, además en el país también. Y no después los adentro, usuarios, y después el pueblo. Eso es indudable. ¿Y ahora, el tema de lo que dice Pineo es práctico. ¿Cómo salimos? Porque ¿cómo solucionamos? Porque bueno, una manera de todo el salir año que es se hizo, discutir, bueno, discutir de las cosas que se pueden arreglar, no de cosas que no se pueden arreglar. Si los españoles son malos cuando nos conquistaron o después, o si hubo un funcionario que era un delincuente, son cosas que no... ¿Usted está dispuesto a discutir el convenio colectivo, Papalardo? Absolutamente. O sea, usted está hablando de hay un culpable. Sí. Bueno, hagámoslo responsable a él. Está bien, hagámoslo responsable por esto. ustedes. Batieron el vaciamiento de 1.800 millones de dólares. Se llevaron del país. Y ahora nosotros tenemos que pagar en el convenio colectivo. ¿Están dispuestos a discutir ese convenio colectivo? Nosotros no estamos dispuestos a discutir el convenio. Primero porque los técnicos aeronáuticos trabajamos en condiciones muy difíciles. Hoy se habla mucho de cuántos días trabajamos por cuántos de francos. Hay unas operaciones de prensa terribles en contra nuestra. La realidad es una. No en contra, digo, en términos generales, ¿el resto de las empresas del mundo actúan con las mismas condiciones de Argentina o Argentina es un caso general? No. Y en realidad las particularidades que se muestran en esas noticias, qué sé yo, hay empresas que pareciera ser que los técnicos trabajan más horas que ustedes, estamos dentro de lo que es los horarios de trabajo. Es un convenio del 75, ¿no? No, bueno. No es. Hay tanto para hablar. Se nos ha dicho que tenemos convenios setentistas. Yo dije recién que en el año 91, bajo otra conducción... Acá está el que fue presidente setentista de aerolíneas ahí, el doctor Pellegrini. El doctor Anselmo Riva también era funcionario del Ministerio de Trabajo en el 91. Y con el mismo doctor Anselmo Riva se ha firmado, teníamos un convenio y hemos perdido más de medio convenio en esa época. O sea que ya estamos flexibilizados de esa época. No es setentista, es noventista el convenio. Hoy un técnico trabaja en condiciones muy adversas, de temperaturas extremas. Yo le digo una cosa, el tema, hoy me explicaba un viejo amigo que fue piloto muchos años, Francisco Mompelá, me decía, ojo que muchas veces los descansos y demás en tema aeronáutico son por razones de seguridad. Usted no puede tener un piloto que se empiece a dormir en la cabina, ¿no? Es decir, no es como cualquier otro trabajo. Pero yo me refería, de esas cosas sí se debería poder discutir. ¿Por qué? Estamos en los estándares internacionales en lo que ahora es jornada y hora.
no estamos en estas presentaciones para el sueldo. ¿Es verdad que trabajan 33 horas por semana? No, trabajamos, del personal técnico, el 20% del personal técnico de Aeronáutica Austral hace una jornada de 3 días de trabajo por 2 de franco, pero el pequeño detalle, que esos 3 días son turnos rotativos. El técnico trabaja mañana, tarde, noche, con condiciones, ya le decía, adversas de temperatura, desde más 60 a menos 10 grados, lluvia, presiones... ¿No hay otra manera de ordenar eso? No, de hecho la empresa ha diezmado todos los sectores, toda la gente de administrativos, o sea, todos los gremios hemos visto diezmados los sectores. Tenemos un llamado, el segundo llamado de hoy, María José. Buenas noches, María José. Le digo lo mismo que Oscar, por favor, sea cortita si puede, muchas gracias. Una solita cosa. Yo sé que la gente que está ahí tiene toda la razón, pero con la razón no se come. Y yo tengo a mi marido que trabaja en un catering, y por todo esto, él ahora queda en la calle. ¿Qué solución hay a todo esto? Porque ustedes hablan de toda la gente, pero toda la gente que queda en la calle, todos los que están en los catering, en las empresas, ¿qué pasa con todo eso? Yo sé que tienen razón, pero hoy en día con la razón no se come. Gracias, Nada María más. José. Buenas noches. Muchas gracias. Bastante categórica, María José, ¿no? No sé si alguien... No, yo quería terminar la frase. O sea, hoy el técnico que despacha un avión pone un sello, que en ese sello le va la licencia y un psicofísico. Y si en el caso de haber algún incidente o accidente aéreo, es pasible de un juicio penal, va preso un técnico. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. No se puede hablar alegremente de las condiciones de trabajo del técnico. No era esa la discusión que No, yo porque quería yo creo que lo que era decía la María... voluntad, Perdón, sí. a mí me pareció que lo que decía María José es que, no sé, a lo mejor ella, como dice usted, hay una campaña de prensa, no sé, pero la idea de que ustedes son los únicos que dicen que no, ustedes los apta, sí, va a terminar con que su marido no trabaja para el catering. Yo estaba diciendo en los medios, esto es lo que de fondo le decía. Si un sindicato que defiende las condiciones de trabajo, el convenio, la estabilidad laboral y la dignidad de un trabajador es un gremio rebelde, entonces tengo que decir que somos rebeldes, porque no estamos ni más ni menos que en esa pelea nosotros. Nosotros no somos ni locos, ni suicidas, ni es el sueño de 4 trasnochados. Lo que pasa es que me parece un poco también, para poner las cosas en orden, nosotros creo que, ya vuelvo a repetir, no aceptamos el plan director. En los últimos 10 años de este proceso de privatización, si hubo un gremio que desde el inicio estuvo confrontando, peleando, fue APA, siempre fue el gremio que incluso pagó con más costos las tercerizaciones, los despidos, los achicamientos, y obviamente que nadie quiere, ni nadie ha entregado, ni nadie ha modificado su convenio colectivo en función de la nada. Hay una alternativa, estamos a un paso de quizá desaparecer. Entonces, en algún plano, sí creo que hay que acelerar y en otros planos hay que desacelerar. Yo no digo ni meter marcha atrás. Yo lo que veo es la diferencia entre ustedes provocar... dos, o entre los 5, los 6 gremios y el gremio de ustedes, nadie les cree a CEPI. Pero claro, una cosa es que yo no le crea y no firme, y otra cosa es que no les crea y firme. Porque uno puede no creer Mariano, y decir, mirá, salgamos de esta y después vemos qué hacemos. El gobierno tampoco le cree a la CEPI. Es tan así que en el propio acuerdo que firman los 5 gremios se crea una comisión de seguimiento integrada por los 6 gremios más el gobierno. Es decir, seguimiento puntual anual por cada uno de los planes director de expansión, crecimiento y funcionamiento de la empresa. O sea que acá no es que unos creen y otros no creen, es que la experiencia ha sido tan mala que en verdad todos tenemos dudas acerca de cuáles son los objetivos que vienen, y además las experiencias internacionales que denuncian los propios dirigentes gremiales de Viasa, etcétera. Esto un poco también para dar un memoria. ejemplo, es por ejemplo a usted le secuestran un hijo y el otro le dice, póngame tanta plata. ¿Y cómo sé que me lo van a devolver? Ah, tendrá que creerme. Entonces uno que dice, no se la pongo. Y otro dice, bueno... Bueno, es un tema de Estado. Del otro lado es el Estado español, este es el Estado argentino. Me parece que hay maneras en que las relaciones internacionales se pueden manejar, si el tema es un tema de Estado, para que las cosas vayan para adelante. Una cosa que me parece que falta en la mesa y en el problema es cuál es la política del gobierno también, porque sí, ni siquiera tiene secretario de transporte. No se sabe. Va a venir hay un tema la que Bullrich, como decimos. La política de transporte. ¿Por qué le dicen la Bullrich? De la nación en la negociación con va a venir la Bullrich y el gremio sigue en su intransigencia. Y se van a sumar nuevas opiniones. Acordadas sea eso. ¿Qué hacemos? No lo dice Paspalardo, pero creo que se lo
Estaba ahí en la puerta del teléfono Tomás. Le digo que Tomás decía algo que es interesante para tomar en cuenta también para ustedes, ¿no? Todo lo que va a perder, si pierde Aerolíneas, todo lo que se va a perder, por ejemplo, en materia de turismo, en materia de todas las actividades ligadas a Aerolíneas, no solo Aerolíneas, en la palabra, ¿no? Y hay mucha bronca, muchos llamados. Juan de Belgrano, soy comandante de Aerolíneas. Me acogí al retiro voluntario que implementaron los españoles, pero han interrumpido también el pago de los que se desvincularon de la empresa. Que no mientan más. Juan tampoco cobra. Qué maravilloso. Ustedes que están adentro, él tampoco cobra. Qué maravilloso. Raquel de Mar del Plata. Estamos viviendo la segunda conquista de América. No perdamos los próximos 500 años. Marta de Palermo. ¿Por qué no buscan a los que privatizaron fraudulentamente Aerolíneas y les hacen poner la plata que falta? Nada, me gustaría más, Marta, pero para usted encontrar esa plata, ¿no? Yo acá en esta mesa, siguen allí los sindicalistas, el diputado, el ciudadano. He convocado a 4 personas por las cuales siento un enorme respeto. Están los 2 presidentes que tuvo Aerolíneas que más fama tuvieron. El Comodoro Guiraldes, que la presidió en tiempo de Frondizi, y el doctor Pellegrini, que la presidió quizá en su época de oro, un setentista, del 73 al 83, cuando Aerolíneas parecía consolidada. Está Rodolfo Terraño, que fue el que la quiso privatizar con SAS a finales de la presidencia de Alfonsín, y hasta Elisa Carrió, que es la figura pública más creíble por las encuestas que tiene la Argentina. De manera que yo les voy a pedir a cada uno que me haga su editorial, pero con un sentido de a ver si encontramos la solución, porque yo prometí al principio del programa que íbamos a encontrar la solución acá, pensando en ustedes sobre todo, ¿no? Así que tienen 3 minutos cada uno para su editorial en dirección a una solución. Guiraldes, Claro que en su carácter de decano de esta mesa. Claro que hay solución. Y hay solución y estamos mucho más cerca de encontrarla que lo que nos imaginamos. Porque el refrán es criollo, no hay como un susto para despertar un mamao. Yo creo que los gremios de Aerolíneas Argentinas nos han hecho un gran favor. Han hecho que los argentinos nos demos cuenta que hay problemas de esta naturaleza que deben de ser resueltos. Días pasados alguien dijo, el caso de Aerolíneas es como la historia de una muerte anunciada. No va a morir. Y es muy poco lo que hay que hacer. Lo que pasa es que desde muy alto nivel. Creo que el actual ministro de Economía, que recorre el mundo haciendo gestiones y en algunos casos muy exitosas a favor de obtener cosas para el país, ahora lo que tiene que convocar es a los empresarios argentinos. No ir a la bolsa solamente para hablarle de si sube o baja, o a hablar con los productores rurales como yo, si tenemos que sembrar soja o no, sino a los empresarios en general. A los empresarios que además tengan suficiente con qué, como diría un malevo, un con qué, es decir, dinero. Plantearles el problema y decirles, señores, ustedes son los que pueden rescatar a Aerolíneas Argentinas de este momento de decadencia, porque con el doctor Pellegrini hemos sufrido mucho los últimos días. Es como si nos hubieran estado carneando un hijo todos los días, porque cada uno de estos muchachos, los que han estado hoy acá y los que estaban en nuestra época, en aquella época nosotros vivíamos momentos gloriosos en Aerolíneas. Salíamos en los diarios en las primeras páginas, pero porque inaugurábamos una ruta, porque poníamos los aviones Comet, porque extendíamos los vuelos también hasta Montreal, pasando al norte de Nueva York, porque nos metíamos en el oeste, a Los Ángeles, Luis Pellegrini, porque hizo la Transpolar, porque la empresa se iba agrandando. Y algo que no puede quedar sin ser aclarado por mí. Se ha hablado esta noche acá de la existencia del plan director. Seguramente soy quien más ha tenido que ver con ese plan director. He tenido el honor de ser designado, y todavía lo soy. Incluso la presidencia, se me otorgó la presidencia de llamada comisión de notables, palabra que no me gusta. Comisión de notables, llamémosle comisión de expertos en esta materia. Nosotros tuvimos el plan director. Éramos 9 personas, lo hemos analizado durante 15 días. Tuvimos que elevarle al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados nuestro informe, diciendo, señor presidente, esto ni es un plan ni es nada. Es simplemente un anuncio de la voluntad de la CEPI y de Iberia de borrar Aerolíneas Argentinas del mapa. Doctor Pellegrini, su opinión.
Bien, bueno, yo voy a responder, doctor Grondona, a su requerimiento y voy a arriesgar la posibilidad de una solución. Usted, en la convocatoria del programa, ha puesto muy clara las dos posiciones que podríamos tener acá. O buscamos responsables, o vemos cómo todos podemos encontrar una solución. Lo que ocurrió acá, doctor, fue que el gobierno anterior abrió el debate a la privatización de las empresas públicas. Y en una manera simplista, la sociedad estaba preparada para acompañar ese proceso, porque se generalizó la idea, como se generalizan todas las cosas, de que acá el responsable del déficit fiscal era el gasto que originaban las empresas públicas, únicamente. Y no es así, porque fuera de las empresas públicas están los ministerios, la secretaría, las direcciones, etcétera, etcétera. Y la prueba está que desaparecieron las empresas públicas y el déficit fiscal sigue. Entonces, frente a esa posición, ¿qué es lo que ocurrió acá en este proceso? El gobierno inició ese proceso y tenía que privatizar. Y entonces tomó una de las empresas que era realmente una joya de la abuela, como decían, que era Aerolíneas Argentinas. Y porque incorporó ideología al proceso, tenía necesariamente que privatizarla sí o sí. Y frente a la falta de otra oferta, entregaron la empresa a una oferta que tenía como operador Iberia, que era evidentemente no era el más adecuado para hacerlo. Y entonces, en ese camino, Iberia tomó la empresa para sus propias necesidades, más que para responder a la necesidad del país. Yo creo, doctor, que la solución que hay para que Aerolíneas Argentinas pueda realmente tener una nueva solución es factible, y yo creo que falta nada más que el gobierno entienda que este no es un problema exclusivamente laboral. Yo creo que existe un problema laboral. La gente de Aerolíneas es muy especializada. Fuera de la empresa no tiene solución laboral en muchos casos. Pero más que nada este es un problema de Estado. Yo digo que es un problema de Estado porque Aerolíneas Argentinas es esencial para integrar el país. Yo no se me ocurre cómo van a hacer la gente que vive en el sur del país, en el norte o el oeste, para integrarse con el resto del país y Aerolíneas Argentinas no existe. Es la única empresa de las empresas aéreas que tiene una estructura para cumplir esa finalidad. Y entonces mi idea, doctor Grondona, en este aspecto es la siguiente. ¿Qué es lo que tiene Aerolíneas? En primer lugar, el nombre. Hace 50 años que está en el mercado aéreo. No podemos aparecer con una empresa que aparece en un día y desaparece al otro. En segundo lugar, tiene un mercado paciente, pero que la sigue. Es un mercado, el cabotaje es uno de los más importantes del mundo. El regional tenemos necesidad y existe, y Aerolíneas Argentinas era uno de los que lo desarrolló más. Ha hecho la ruta transpolar, como dijo el Comodoro Guiraldes. Esa ruta transpolar estaba dirigida a cambiar el mapa geopolítico. Nosotros dejábamos de ser el último país en el mapa geográfico mundial para pasar a ser un país de paso, porque esa ruta se hizo no para tener la exclusividad entre Australia, Nueva Zelanda y Argentina, sino para que, dando derecho de tráfico, la Argentina sea una escala de tránsito y no la última escala. Entonces, mi opinión, doctor Grondona, es que tiene un nombre, tiene un mercado, tiene el personal. El personal, cuando la dirigencia le permitió desarrollar la empresa, se lució y sentía el placer de ser triunfadores como cualquier otro. Entonces, tiene el nombre, tiene el mercado, tiene el personal, le falta la flota, le falta capital de trabajo, le sobra la deuda. Entonces yo pienso que esta deuda que tiene Aerolíneas Argentinas es una deuda que debe calificarse por lo menos derivada de impericia. No quiero hacer otra calificación, pero la lógica sería que no es España,
es una empresa de España que ha hecho una mala gestión. Una empresa de un país que está acá con el gas, el petróleo, las comunicaciones. Es decir, España tiene mucho que ganar y mucho que perder. Una empresa falló, esa empresa se tiene que ir, se tiene que llevar esa deuda, que es por lo menos derivada de impericia, si no espuria en muchos casos, y entonces el país tiene que buscar su solución, que la veo de esta forma. Yo creo que tiene que haber un grupo de empresarios, que sé que los hay, que están dispuestos a hacer algo. Tiene que haber un grupo de empresarios que va a ser el que la tiene que conducir. Yo a los gremios los respeto, pero lo están demostrando estos días. Los gremios en conjunto solo no pueden conducir la empresa, no es lógico. Tiene que haber una autoridad, y esa autoridad tiene que ser una autoridad privada, porque no creo que sea una buena solución volver al Estado. Y el dinero para desarrollar la empresa tiene que salir del paso inmediato, que es elegir entre las dos empresas fabricantes de aviones la familia de aviones que sea más apta para la empresa, y esa fábrica va a ser la que va a poner el capital de trabajo. Y entonces, Grondona, vamos a tener la empresa que fue, una empresa con personal que la va a llevar al mismo triunfo que la llevó antes. Una empresa con nombre, una empresa con mercado, una empresa con flota y con capital de trabajo. Y yo creo que en 2 años, si el Estado se da cuenta, porque este proceso no se puede hacer si el Estado no toma en cuenta que la negociación con España es un problema de Estado y no un problema empresario. Si el Estado toma esa decisión, yo creo, señor Grondona, que hay una solución. No hay que ser apocalíptico, hay que mirarlo de esa forma. Aerolínea demostró que es inmortal a través de los años, y yo creo que puede buscar así una solución. Gracias. Gracias, doctor Pellegrini. Vamos a meditar lo que dijo. Doctor Terraño. Voy a anunciar un plan de 7 puntos. Espero que me quepan en los 3 minutos. El primero es la asociación estratégica, que creo que tenemos que salir a buscarla rápidamente. Hace falta contactos inmediatos con aerolíneas de primer nivel que no operen en esta parte del mundo y que tengan interés en una asociación estratégica. Y las hay. Y sé positivamente que tienen interés en una asociación estratégica. Y hay algo curioso. Hay distintas organizaciones que hacen rankings sobre las mejores aerolíneas del mundo. Esto es discutible. Pero yo he tomado el último ranking de las 10 mejores, he excluido a SAS porque no quiero hacer una reivindicación. Mal. No quiero hacer una reivindicación personal de esto, sino hoy ver cuál es la solución. Y ahí está Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qantas, Thai, Air New Zealand, Japan Airlines, Virgin Atlantic. Entre las 10 mejores hay empresas que tienen intereses complementarios y que necesitan asociarse para competir con los megatransportadores, que son las 6 grandes empresas norteamericanas, más All Nippon Airways, Lufthansa, Air France y British Airways. Yo creo que ahí hay que buscar la asociación estratégica en participación accionaria, en contratos de operación, en enlace de rutas, en venta de paquetes turísticos, en asociación con hotelería, porque no hay inyección de capital ni plan de ajuste que permita desarrollar aerolíneas argentinas. Segundo, ¿cuál sería el aporte del Estado argentino? Yo creo que 2. Primero, las rutas, pero esto exige una definición previa de política aerocomercial. Desde luego, si vamos a ir a una política de cielos abiertos, todo esto pierde cualquier sentido. Yo creo que hay que tener una línea de bandera. No, esto lo dijo claramente Pellegrini. Parte del capital son las rutas. Por supuesto. La contrapartida de eso es que la empresa tiene que cubrir integralmente el territorio argentino, porque si no nos va a pasar lo que ya nos pasó con ferrocarriles, que además se puede agregar ahora, porque esta era la red de pasajeros de ferrocarriles hace 10 años y esta es la red de pasajeros hoy. La interconexión del país desaparece y puede desaparecer también la interconexión aérea. Y el otro aporte son las exenciones tributarias, porque por supuesto Argentina no puede poner más dinero, pero puede dejar de percibir el dinero que de todas maneras dejaría de percibir si Aerolíneas quebrara.
¿Cuál es la obligación de la CEPI, que es el tercer punto? Absorber el pasivo. De la misma manera que lo hizo el Estado argentino. Es lo que dice Pellegrini. Pero es que además, con el antecedente, que así se privatizó, el artículo 3 del decreto 461 del 90, hizo que el Estado argentino absorbiera el pasivo que había creado el Estado argentino para entregar la línea libre de deudas. El cuarto punto es que con las rutas aseguradas, una política comercial y aerocomercial estable, sin pasivo y con una alianza estratégica de primer nivel, iniciar todo el proceso conducente a la oferta pública de venta, a la OPV, que es la manera en la cual se hacen estas operaciones hoy día en el mundo aerocomercial. El quinto, creo que la CEPI tendría, en el periodo que tendría que servir de puente, de transición, hacer cesión onerosa de acciones o un puente financiero. Es decir, tendría que ceder participaciones accionarias a socios industriales, como lo hizo en el caso de Iberia. En el caso de Iberia, antes de ir a la OPV o la OPV, como ellos dicen, ¿qué hizo? Tomó socios industriales. Iberia tomó a la Caja de Madrid, al Banco Bilbao y Vizcaya, al Corte Inglés, que tienen 30% de Iberia. Eso antes de salir al mercado público. Y, si no, créditos de la banca española a tasas internacionales. Eso creo que tiene que asegurar la transición. El sexto punto es la reforma de los estatutos y contratos a fin de otorgar participación a los trabajadores, que no puede diluirse mediante la ampliación de capital, porque si no siempre es la trampa en la que caen los trabajadores, y la acción de oro, que debe ser irrenunciable de parte del Estado, que impida transferir el control, cambiar de operador, abandonar rutas, etc. El séptimo punto entonces sería ya ir a la OPV. Y esto, la CEPI sabe que se puede hacer, porque lo hizo con Iberia. Si uno va al website de la CEPI, va a ver que la propia CEPI dice que Iberia hace 6 años estaba técnicamente quebrada, que tenía un patrimonio negativo, y el año pasado sacó la OPV, la sacó a la venta con una tasación de 1.799 millones. Claro que parte de eso fueron las ventajas, las ganancias transferidas de aerolíneas, pero quiero decir que esta es una operación viable, posible, y que ahí tenemos que tomar la iniciativa. Y este plan de ajuste creo que habría que dejarlo en suspenso para facilitar esta solución. Elisa. Sí, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que no es independiente el tema de las responsabilidades del tema de la solución. Es decir, que decir solucionemos para adelante, borrando para atrás, porque la razón no soluciona el problema, creo que es un dilema falso. ¿Qué digo más? Que las responsabilidades pueden determinar la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá hubo, en primer lugar, una privatización estatal de privatización con otro Estado, es decir, un negocio entre Estado y Estado, donde seguramente fue la peor privatización en las peores condiciones y seguramente con sobornos. Esto debe ser investigado. Las condiciones en que se continuó esto y las faltas de control de todos los entes controladores en la Argentina, desde el Parlamento al Poder Ejecutivo, deben ser investigados. Quien le quitó el poder de veto y quien permitió que el pasivo, digamos, que lo que le debía Iberia al Estado argentino fuera contabilizado como pasivo de la empresa, debe ser responsabilizado. Acá el tema de las responsabilidades de todo lo que sucedió deben tener nombre, apellido e investigación penal. Y además, entre el Estado español y el Estado argentino, porque este es un problema de corrupción biestatal, esto está clarísimo, deben llegar a una solución que signifique para Argentina mantener la línea de bandera, mantener aerolíneas y no decir finalmente que el pato de la boda son los trabajadores. Yo creo que se puede mantener la negociación, pero que hay que encontrar esta salida. Porque entonces la salida va a estar ligada a las responsabilidades. España tiene que demostrar que es un país de inversiones serias, porque entonces no va a poder seguir invirtiendo. España tiene que demostrar que no viene a vaciar y que si vació debe hacerse responsable, por ejemplo, llevándose la deuda. Y Argentina debe saber quiénes hicieron esto, con qué consentimiento, con cuáles faltas de controles
y asumir en consecuencia la decisión de Estado. Esto no es una cuestión privada, como dice el ministro Cavallo. Esta es una cuestión eminentemente pública donde él tuvo responsabilidad histórica y donde hacerse cargo de las responsabilidades puede ser el inicio entre el gobierno español y el gobierno argentino de una solución, ahora con la decisión de todos los argentinos de mantener aerolíneas y mantener la línea de bandera. No me digan que no hay solución. Lo que sí puede haber atrás es muchos negocios compartidos. En el próximo bloque vamos a ver la ministra Bullrich acá. Se han hecho proposiciones muy concretas, me parece, aquí. Vamos a ver cómo reacciona ante ellas. Bueno, la ministra Bullrich ha estado escuchando las opiniones de todos. Antes de que vayamos al fondo del tema, le pregunto, ¿esta tarde cómo le fue con los gremialistas? Bueno, me fue bien y mal, porque bueno, vinieron los 5 gremios con los que venimos hablando hace tiempo, así que ellos siguen en sus reuniones, así que veremos qué pasa mañana. Mañana hay otra reunión entre ellos. Sí. Y ahí vendrá una respuesta. Esperemos que sí, pero ahí está todavía en cuarto intermedio. Si tuviera que apostar, ¿por dónde apostaría? ¿Que se arregla o que no se arregla? Bueno, es que me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, cuando el acuerdo tiene que ver con la necesidad de pensar que hay una necesidad inminente y una solución. Y creo que es fundamental que estos dos conceptos estén unidos. No cuando debe zafar como sea, porque al día siguiente... Claro, a mí me parece que recién lo escuchaba a Terraño y decía una cosa muy importante, que son el proceso de privatización de Iberia, en el que se planteó todo un programa, y en ese programa se fue generando una empresa que tenía de todos los vicios de una empresa estatal a una empresa competitiva que hoy la compró British Airways, el Corte Inglés y una serie de bancos como describió bien Terraño. A mí me parece que esa es una apuesta interesante, y creo que es la apuesta a la que hay que plantearse en este momento, es decir, una apuesta en la que el Estado español, en su aceptación de que ha tenido en la década del 90 los mismos errores que cuando estaba Aerolíneas Sembranos Argentinas la tuvo, porque bien dijo Terraño que en la década del 80 hubo 1.200 millones de dólares que la Argentina tuvo que aceptar como deuda, y hoy hay una cantidad importante de dinero que el Estado español, por distintos procesos, por un proceso que empezó muy mal, ¿no? con una licitación a la que no se había presentado nadie, y de golpe Menem lo llamó a Felipe González y le dijo que se presente Iberia, es decir, un proceso muy desprolijo. Entonces, en ese proceso, en esa aceptación de que en la década del 80, manejada desde el Estado, se perdieron 1.200 millones de dólares, y en la década del 90, manejada por distintas instancias de empresas públicas españolas, primero por Iberia, después con la alianza con American Airlines, se perdió una cantidad importante de plata. Bueno, ahora la apuesta es poder decir, bueno, que se haga un plan parecido al que se hizo con Iberia. Creo que esa es la apuesta. Ahora, a esa apuesta hay que jugar fuerte. Esa apuesta significa poder poner la empresa de manera competitiva, y después me parece muy bien que después esa empresa sea vendida a alguien que estratégicamente le pueda interesar un complemento diferente al que hoy pueda tener nuestro mercado, pensando en un mercado regional importante y en un mercado internacional que para la Argentina siempre va a ser de aquí para allá menor, pero que cada vez puede ser más importante por el crecimiento que la Argentina puede tener en el turismo. Ahora, en esto me parece que hay una alianza fuerte, que creo que la describió muy bien hoy el doctor Alfonsín en un artículo. Dijo, esto tiene que tener una cohesión. Trabajadores,
quienes son los accionistas y el gobierno argentino como garante de un proceso regulador en el que plantea determinados mecanismos claros de cuál es el mercado y cómo es el mercado en el que estamos trabajando. Me parece que si esto lo puede hacer mejor fulano o mengano, a mí me parece que lo importante es que hoy cualquier tipo de cambio puede generar un trauma muy grande porque nos puede generar una situación de retroceso. Entonces creo que es importante jugar ahora a ese El tema es acuerdo. cómo se pasa a la otra orilla, digamos, ¿no? Pero ahora me parece que si existe esta posibilidad de tener una nueva inyección de capital de parte de la CEPI, si la CEPI juega a este proceso fuerte como lo hizo con Iberia, los trabajadores se comprometen a esto y realmente se busca, y ahí sí, acompañar ese proceso, se busca luego, cuando esté la empresa bien, un socio estratégico fuerte, me parece que podemos salir adelante. Ahora una pregunta, Patricia. ¿La CEPI está dispuesta a hacer eso? ¿Los españoles están dispuestos a hacer con aerolíneas como hicieron con Iberia? Bueno, yo no voy a transmitir esto porque es una responsabilidad que la tiene que transmitir quien es la empresa. A mí me parece que es el plan que quieren plantear y sería muy importante que esto se transmita muy claro, ¿no? Digamos, que se pueda separar la etapa de la mala gestión, la etapa de la mala administración, la etapa de esta parte, de esta componenda que empezó con una Iberia mal privatizada, que entró por una cuestión política y no por una cuestión comercial, que los socios argentinos se fueron y abandonaron el barco, que digamos que se reemplazaron Porque yo digo, ¿sabes por qué le rutas? pregunto esto? Nos queda poco tiempo, pero Papalardo, que está todavía ahí, está ahí Papalardo, ¿no? Él decía, lo que pasa es que no les creo a los españoles. Esto Bueno, lo dijo de pero- entrada, yo no les creo. Está bien, pero también vinieron American Airlines y hizo un desastre. Entonces, y mañana puede venir otro y lo que tenemos que hacer ahora es decir, bueno, hagamos esa cohesión que dice hoy el doctor Alfonsín. Nosotros hemos planteado por eso una comisión de control del plan estratégico y operativo formado por los trabajadores, por la empresa o el grupo empresario y por el gobierno, que ayude a hacer un control operativo de las ¿Y cosas qué que van falta sucediendo. cuál consenso que falta para eso? Bueno, generar confianza, porque para que una empresa que está mal salga adelante, todos tienen que generar confianza. Si no se genera esta confianza y todo el mundo lo que dice es, como decía Pinedo hace un rato, esto se termina, es la crónica de una muerte anunciada. Claro, Entonces, claro. la crónica de una muerte anunciada es, mire, yo lo veo todos los días en las empresas de transporte. Quiebra una empresa de transporte y viene otra y dice, yo la compro, hace el pase automático en la quiebra. Y dice, pero la compro, pero el salario 60% menos. Y la compro sin antigüedad de los trabajadores. Y la compro sin convenios colectivos. Y entonces empiezan las negociaciones donde los trabajadores, por supuesto, son los primeros que pierden. Entonces, ese proceso es el más traumático. Y yo creo en esto, que uno puede no tener credibilidad, pero creo que para España Argentina es un país importante. Y es un país en el que apuesta. Por eso también hoy estamos hablando de la Alianza Mercosur-Unión Europea, que lo está conduciendo España. Me parece que, Hay mucho en juego. en esta privatización cometieron muchos errores. A mí me parece que quizás si se hace un mensaje claro de a dónde se quiere ir y se plantea el mensaje estratégico, yo creo que queda una obligación muy fuerte de no volver a equivocarse. ¿Usted cree que nos hemos acercado a la solución? En el próximo bloque, las conclusiones. Aerolíneas Argentinas tiene 50 años. Hasta el 90, en esos 40 años, para resumir muy rápido, era, como dijo el doctor Pellegrini, había empresas del Estado que eran calamitosas. Segba, por ejemplo, o Entel,
que no prestaban el servicio, no Aerolíneas. Aerolíneas prestaba un buen servicio, era una buena empresa argentina. No tenía fondos para invertir en nuevos aviones. Es decir, era rentable, llegó a ser rentable porque no ni ganaba ni perdía, pero no tenía ese sobrante que le hubiera permitido invertir. Por eso es que en el 90 se piensa en privatizar, cuando hay que traer otra flota de aviones. Así que esto era Aerolíneas, una empresa del Estado razonablemente eficiente, pero no con un superávit tal como para autofinanciarse. Esto era la cosa. En los 10 años que van del 90 acá, hay un quiebre que hay que marcarlo, que yo creo que tiene que ver, estaba verificando acá con los invitados, con la política española. Cuando como se dijo acá, no la privatizan, la reestatizan, pasan de Aerolíneas, empresa del Estado argentino, a Iberia, empresa del Estado español, es la etapa de Felipe González. Y esa Iberia estatal liquidó prácticamente a Argentina y además estaba liquidada ella. Entonces viene la privatización de Iberia, que yo creo que todo el mundo se refirió como algo muy importante. En la etapa privatizadora que vive España hoy, cambio de gobierno, Felipe González Aznar, se la privatiza bien a Iberia, no mal como Argentina. E Iberia hoy vale mucho, es privada. O sea, hay una empresa privada que se llama Iberia, no es más del Estado español. Y entonces a Aerolíneas le queda el Estado español. La CEPI es el Estado español. Le queda Aerolíneas. Ahora, esto es el pasado. Hasta acá llegamos, en la crisis actual. Me gustaría ahora pensar en el futuro. ¿Cuál es la meta? Yo creo que toda la gente que está acá, que con más diversas tendencias, hay una meta bastante afín entre todos. La meta sería que Aerolíneas Argentina se convirtiera en una empresa que volviera a dar el servicio que dio y que tuviera bases financieras y económicas sanas, en manos de un grupo de empresarios eficaces. Esta es la meta, que pudiera expandirse, dar más trabajo. Sé que me están escuchando en las carpas, donde está la gente de Aerolíneas por ahí, en todos lados. Más trabajo a la gente de Aerolíneas, porque como dijo acá Pellegrini, parte del capital de Aerolíneas es su gente. Hay 7.000 personas altamente capacitadas. El otro parte del capital son las rutas, el otro es el nombre y la posibilidad de asociarse estratégicamente, como decía Terraño, con líneas que no compitan con ella, sino que pueda integrarse con ella en una red global. Ese es el futuro. Ahora estamos en la crisis, que algunos dicen terminal, y un futuro positivo para Aerolíneas. El tema es cómo pasamos, cómo cruzamos el río de esta orilla pantanosa con cangrejos que nos están comiendo a la otra orilla de una especie de renacimiento de Aerolíneas. Este es el problema. Este problema tiene dos partes. Una es zafar de la situación actual. Ministro Bullrich, ¿es verdad que le pagan mañana a los muchachos? Mañana el Estado argentino pone su parte de la capitalización y ahí van a recibir sus sueldos. Bueno, el tema es zafar ahora. Yo creo que Papalardo también me dirá que si tiene buenos signos también harán buenas respuestas de ustedes, ¿o no? Sí. Yo creo que la pregunta es, ¿por qué hay que creer hoy cuando, hace 10 años que se viene gerenciando de una manera? Ahí viene la última respuesta que yo tengo, Papalardo. Me parece que la tengo. Acá Pellegrini, Terraño, Elisa Carrió más enfáticamente todavía, porque incluyó temas penales, y la propia Bullrich, han dicho, acá, si se sigue el modelo con el cual se privatizó Iberia y con el cual se privatizó la Argentina, Aerolíneas Argentinas, tiene que hacer su cargo de la deuda que ella generó. Esta deuda hoy de Aerolíneas la generó Iberia. Entonces la CEPI tiene una deuda, tiene un problema. Entonces acá, Papalardo, me parece que lo importante es que entendamos si hay una voluntad política en nuestro Estado. Ese es el tema. Nosotros somos el problema. Si hay una voluntad política en nuestro Estado de llegar a la otra orilla,
Yo creo que se puede, con la CEPI, trabajar la transición. Es decir, esto no queda en manos de la CEPI, en quien usted no cree con muchas razones, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí me parece que hay un sendero para explorar, ¿eh? Pasar el desfiladero con una asociación muy breve, no sé, meses, con la CEPI, hasta tanto se reprivatice en serio Aerolíneas, con un grupo empresario que no sé cuál es, ni me interesa, que tenga asociación estratégica o no las tenga. Esto se puede, ¿eh? Pero debo decir una última cosa. Que Aerolíneas Argentinas no vaya a ser en el futuro estatal, no quiere decir que el Estado argentino no sea el máximo responsable de esta transición. Porque una cosa es manejar y poseer una empresa, y otra cosa es tener responsabilidad. ¿Eh? Digamos, pongamos una cosa, la educación. Podría ser que la educación fuera privada, pero el Estado nunca puede desentenderse de cómo está la educación. Son dos cosas distintas. Una cosa es el manejo y la gestión, y otra cosa es la responsabilidad. Yo imaginaba, ahora mientras ustedes discutían, una metáfora futbolística. La tengo que hacer sobre Boca y no sobre River por razones obvias de lo que pasó ayer. Bianchi no juega, pero dirige. El Estado argentino no jugará en Aerolíneas como propietario y gerente de Aerolíneas, pero dirige. Es su responsabilidad. Yo creo que en estos platillos de la balanza, con la desconfianza de Papalardo, lo que pasó con la CEPI, lo que pasó con Iberia, el platillo que puede inclinar en dirección de una salida hacia la otra orilla es el Estado argentino. Y como decía Patricia Bullrich, también a España le va a interesar. Hay un camino para explorar. Yo lo prometí al principio de la noche, ahora creo que está marcado, y falta, me parece a mí, sobre todo, que el Estado argentino, perdónenme lo que voy a decir, a ver, el cadete me va a perdonar, las ponga sobre la mesa. Hasta el jueves a las 23.